A ver, cuando vemos un edificio que nos asegura que el hormigón es de fiar, que es seguro de verdad, pues no es por arte de magia, hay unas reglas y unas muy serias detrás. Hoy vamos a meternos de lleno en el capítulo 5 de la norma peruana E060, que es, digamos, la Biblia para la calidad del hormigón. Parece una pregunta sencilla, ¿verdad? Pero las implicaciones son, enormes. ¿Cómo nos aseguramos de que el material sobre el que se levantan nuestras ciudades va a aguantar? Bueno, pues para eso está la norma E060. No es un papel más, es la respuesta a uno de los grandes retos de la ingeniería, y vamos a ver paso a paso cómo lo hace. Vale, vamos al lío. La pieza clave de todo este puzzle se llama FNEC. Para que nos entendamos, es como la nota mínima para aprobar. Es la resistencia que el ingeniero dice que hay que tener sí o sí en los planos. Y ojo, nunca puede ser menos de 17 megapascales. A partir de este número, todo lo que viene después está pensado para garantizar que el hormigón no solo llegue a esa nota, sino que, si es posible, la supere con creces. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, a ver, uno podría pensar que es solo cuestión de tener una buena receta, ¿no? Pues no. El verdadero quebradero de cabeza es lidiar con algo que el hormigón lleva en su ADN, que nunca es exactamente igual, su variabilidad. Este es el meollo del asunto. El hormigón no es como una pieza de fábrica, perfecta y clónica, ni de lejos. Puedes hacer dos amasadas con la misma receta, los mismos ingredientes y te darán resultados un poquito distintos. Siempre. Entonces, ¿qué pasaría si apuntáramos justo a FF'? Pues que por simple estadística, la mitad de las veces nos quedaríamos por debajo. Y eso, en una estructura, es un riesgo que no nos podemos permitir. Mirad, para que se entienda bien, pensemos en un arquero. La diana, el centro, ese es nuestro fixed price, la resistencia mínima que buscamos. Un arquero novato, pues igual apunta justo al centro. Pero uno bueno, uno con experiencia, sabe que sus flechas no van a ir todas al mismo punto exacto. Hay una pequeña dispersión. ¿Qué hace entonces para asegurarse de que todas den en el blanco? Pues muy fácil, apunta un poquito más arriba. Y eso es exactamente lo que la norma nos obliga a hacer, a pensar como ese arquero experto. Venga, seguimos. Ahora toca ver cómo metemos ese apuntar un poco más arriba, ese margen de seguridad, desde el minuto cero, o sea, en el diseño de la mezcla. Aquí es donde toda esta teoría se transforma en una receta de hormigón que sea de verdad segura. Y la solución que nos da la norma para este lío de la variabilidad tiene nombre y apellidos. Se llama FCR. Es la resistencia promedio requerida. Este FCR es, digamos, el punto real al que apunta nuestro arquero. No es el mínimo, Ojo, es el objetivo promedio. La idea es que si apuntamos a este valor más alto, incluso con la dispersión natural del hormigón, prácticamente todos los resultados van a quedar por encima de ese FC mínimo que necesitábamos. Y lo bueno es que la norma es bastante lista, te da dos opciones. A ver, si ya tienes experiencia en esa obra, si tienes un historial de resultados, pues puedes usar esos datos y un poco de estadística para calcular un margen de seguridad súper ajustado, hecho a medida. Es la forma más eficiente, claro. Pero, ¿y si eres nuevo en la obra o no tienes datos? Pues sin problema. La norma te da un plan B. Una tabla con unos márgenes de seguridad ya fijos. Es una opción más conservadora, pero igual de segura. Vale, sé que vemos fórmulas y nos asustamos un poco. Pero tranquilos, que lo importante aquí es la idea, que es brillante. Lo que hace la norma es usar tus propios resultados pasados para decirte cuánto margen necesitas. Esa S, la desviación estándar, no es más que un número que mide cómo de dispersas han sido tus flechas en el pasado. O sea, si tu control de calidad ha sido un poco regulero, la fórmula te va a castigar con un margen de seguridad más grande. Pero si has sido muy consistente, muy bueno, te premia permitiéndote un margen más pequeño. Es un sistema súper inteligente, que se ajusta a lo bien que haces tu trabajo. ¿Y si no tenemos datos, qué? Pues para eso está esta tabla. Es el camino fácil y, sobre todo, seguro. Como la norma no sabe si somos buenos o malos arqueros, se pone en el peor de los casos y nos obliga a apuntar mucho más alto. Por ejemplo, si necesitamos un hormigón de 21 megapascales, la tabla nos dice, oye, tú diséñalo para que te dé de media 29,5. Así se asegura de que hagas lo que hagas, cumplas el mínimo. Es una red de seguridad a prueba de bombas. Pero claro, de nada sirve tener un diseño de mezcla de 10 si luego en la obra hacemos un desastre. Así que ahora vamos a ver lo que dice la norma sobre todo el proceso, desde que el hormigón sale de la hormigonera hasta que ya está puesto y fraguando en su sitio. Y es que aquí es donde se puede ir todo al traste. Cada paso cuenta, El transporte, por ejemplo, hay que hacerlo con cuidado para que los materiales no se separen. Luego, al colocarlo, tiene que ser con precisión, compactándolo bien para que no queden huecos. Pero si hay un paso que a menudo se nos olvida, es el curado. Cuidar ese hormigón recién puesto, protegerlo del sol, del viento, mantenerlo húmedo, eso es lo que de verdad le va a dar la resistencia que hemos diseñado. Sobre todo cuando hace calor o mucho viento, hay un enemigo que no se ve, pero que es peligrosísimo, la evaporación. Si el agua de la superficie se va demasiado rápido, el hormigón se agrieta.
Y para eso, la norma nos da una herramienta súper útil, una fórmula que nos ayuda a calcular ese riesgo y a tomar medidas antes de que sea tarde. Y no es una fórmula de la NASA. En el fondo se basa en 4 cosas súper lógicas: la temperatura que tiene el hormigón, la temperatura del aire, la humedad que hay y la velocidad del viento. Con esos 4 datos puedes saber si el agua se va a evaporar a toda pastilla. Y si es así, pues ya sabes lo que toca: poner cortavientos, regarlo o incluso decidir hormigonar por la noche cuando el ambiente es más fresco y húmedo. Bien, hemos diseñado una mezcla perfecta y la hemos puesto en obra con todo el cuidado del mundo. Pues ahora, llega la hora de la verdad. Toca comprobar si todo ese esfuerzo ha servido para algo. Entramos en la fase de evaluación. A ver, un detalle clave. ¿Qué es un resultado de ensayo? Porque no es romper un solo cilindro de hormigón y ya está, no. La norma te dice que de cada amasada tienes que sacar varias muestras. Esas probetas cilíndricas. Las cuidas en el laboratorio como si fueran oro y luego las rompes. El promedio de lo que aguantan todas ellas, eso es un resultado de ensayo. Así nos quitamos de encima posibles errores y tenemos una foto mucho más fiable de la calidad de ese hormigón. Al final, todo se resume en cumplir 2 reglas. Vamos a llamarlas las 2 reglas de oro. La primera mira la tendencia general. La media de los 3 últimos resultados tiene que estar por encima del FC. Con esto nos aseguramos de que somos consistentes. La segunda regla es el salvavidas. Ningún resultado por sí solo puede caer demasiado bajo. Se tienen que cumplir las 2, sí o sí. Una vigila la calidad media y la otra evita los desastres puntuales. Pero bueno, a veces, por mucho que te esfuerces, un resultado falla. Y ese es un momento de tensión, ¿eh? Te preguntas, ¿y ahora qué? ¿Hay que tirarlo todo? Pues calma, no necesariamente. La norma tiene un plan de actuación muy claro para estos casos. El protocolo, la verdad, es de cajón. Si te falla una probeta, que al final es una muestra que has tomado tú, el siguiente paso es ir a ver qué pasa con el hormigón de verdad, el que ya está puesto en el pilar o en la viga. Y para eso se sacan los testigos, que no es otra cosa que perforar la estructura y sacar un cilindro de hormigón. Esos testigos son la prueba definitiva, te dicen la resistencia real que hay ahí en ese punto concreto. Y aquí viene lo importante. A los testigos no se les exige lo mismo que a las probetas. La norma es realista y sabe que al sacar el testigo se puede dañar un poco y que el curado en la obra nunca es tan perfecto como en un laboratorio. Por eso es un poco más permisiva. La media de los 3 testigos tiene que llegar como mínimo al 85% del FC y ninguno de ellos por separado puede estar por debajo del 75%. Si se cumple eso, respiramos tranquilos. La estructura se da por buena. Y para cerrar, una pequeña reflexión. Todo este sistema de probetas, testigos y cálculos lleva funcionando décadas y funciona bien. Pero, ¿qué pasaría si en el futuro unos sensores dentro del propio hormigón nos dijeran su resistencia en tiempo real? ¿Nos olvidaríamos de las probetas para siempre? Es una idea que da que pensar y que podría cambiarlo todo en el mundo de la construcción. Bueno, pues hasta aquí nuestro análisis. Gracias por la atención.